comandante Luis Julián Paul, coordinador de peritos de la SSP, y el ingeniero Gerardo Ojeda Sosa, en Ingeniería de Tránsito también de la SSP. Gracias por estar aquí temprano por la mañana. Y bueno, ¿cuál es la versión? ¿Qué ocurrió esa noche del sábado? Según ustedes lo han manifestado incluso ya públicamente, lo vayamos en un periódico local temprano en la mañana. Efectivamente, pues el retén estaba debidamente ubicado. En estos casos siempre se planean bien la ubicación de estos. Se encontraba instalado a 175 metros de la curva y no a 25, como se ha mencionado. Y existe un rango de visión aproximadamente 300 metros, lo que es seguro, o sea, un vehículo a una velocidad normal o dentro del rango de su velocidad permitida, perfectamente puede detenerse. Por la hora de la noche, el periférico iluminado, ¿se veía a distancia? Completamente. Está en una zona iluminada con luz, alumbrado público, y aparte las patrullas con sus torretas encendidas, los conos instalados debidamente con reflejantes y los elementos con sus chalecos reflejantes. Pero si el trailero iba pitando con anterioridad, ¿cómo es que el elemento se le pone enfrente, como cuentan? Bueno, el elemento se encontraba dentro de la zona de seguridad del retén. Imagínense, si la versión que da la señora de que se encuentra un tráiler detrás de ellos, ¿qué visión puede tener el trailero del elemento? El elemento se encuentra efectuando una revisión a un conductor cuando éste intenta cruzar entre los vehículos. ¿Cómo se instala un retén, ingeniero Gerardo Ojeda Sosa? Nosotros hacemos mediciones de la velocidad y las distancias de frenado. Entonces, de acuerdo a la distancia de frenado y en las posiciones en las que se encuentra, es la distancia en la que debemos de colocar el retén. Y esto los responsables de cada operativo saben y conocen la distancia. Aparte conocen todo el abanderamiento que se requiere con conos y las patrullas. Las torretas de las patrullas son de luces de LEDs que se ven a mucho mayor distancia que un foco halógeno. Y ya todas las unidades tienen torretas de LEDs que son distinguidas a más de 500 metros. Entonces nosotros hacemos los cálculos de las distancias de frenado que dependen de la velocidad de los vehículos, el coeficiente de fricción y algunas cosas, y hay tablas también que maneja la Secretaría de Seguridad Pública Federal que coinciden con las distancias de frenado. Entonces, ¿qué habrá pasado con el trailero? ¿Cómo es que no se dio cuenta de todo eso que estaba enfrente? Pues es una falta de precaución del conductor. Trae una unidad demasiado pesada, viene distraído tal vez, no prevé alguna situación de riesgo, sobre todo que él viene transitando una curva donde él debe, de acuerdo a sus conocimientos con la conducción, que en las curvas se debe disminuir la velocidad. Entonces entra a la velocidad, entro en la curva sin bajar la velocidad, ustedes presumen, bueno, y sigue, y ya no, cuando se da cuenta ya es imposible detener al tráiler. No hablamos de un exceso de velocidad, hablamos de no reducir la velocidad en una curva, que es diferente. Si pues entrar a velocidad permitida en una curva, cosa que no debe ser. Si yo transito 80 km por hora y tengo una curva adelante, la debo disminuir considerablemente, 60 km por hora, 50, dependiendo del tipo de vehículo que trae. Pues él, cuando se da cuenta, ¿qué ocurre? ¿Ya imposible frenar? Imposible frenar porque pues ya lo tiene relativamente cerca para él, que ya él no se percata, según él, del retén instalado. Cosa que para mí es incongruente porque él tiene todavía tiempo de sonar sus cornetas, ¿no? De empezar a pitar como para avisar que se aproxima. Entonces, en ese lapso de tiempo hay una distancia de recorrido. ¿Cómo cuánto le faltaba cuando empieza a pitar? O sería una especulación, no podemos decir a qué distancia aproximadamente. Lo que sí le menciono es que a 300 metros es perfectamente visible ese retén. Incluso entrando en la curva de inicio, se puede distinguir por la baja maleza que se encuentra, o entre la maleza las luces de las unidades. ¿Cómo se califica este tipo de accidentes en el caso del trailero? ¿Es un accidente imprudencial? Como todos los accidentes, ¿no? Son hechos fortuitos. Aquí fue una falta de precaución del conductor y eso contribuye a que se dé este accidente. Ahora, si se pudo evitar
lo que ocurrió, porque me manda una carta René Flores Ayora, también de Ingeniería en Tránsito. Dice que el accidente del periférico donde murió un policía, dice, yo creo que se debió a múltiples fallas técnicas de ingeniería del tránsito, como son, por ejemplo, cerca de una curva, falta de señalamiento vertical, iluminación vial, la bandera, etcétera. Y él habla también de que se pueden evitar los accidentes, y salvo cuando son en fallas mecánicas. ¿El policía, cuando se da cuenta, ya tiene el tráiler encima o...? Sí, ya no tiene pasó? tiempo de reaccionar. Incluso este se mete por el carril derecho, este conductor, y existe una huella donde el vehículo viene planeando, o sea, ya viene sin control. No es posible que este vehículo pudiese haber pasado en el carril, como se ha mencionado perfectamente bien. Estamos hablando de un vehículo que mide en el frente aproximadamente de 2.30 a 2.50, y si nos vamos a la dimensión, lo largo, es un vehículo que mide aproximadamente entre 25 a 30 metros solo en el remolque. Son 2 remolques lo que trae más. Traía doble remolque. Doble remolque más el tractocamión. El tractocamión mide aproximadamente una longitud de 7 metros, más 13 metros de cada uno de los remolques. Hablamos de unos 26, como 30 y tantos Pues metros. ya venía coleando Sí, la efectivamente. Existe un croquis donde así se ha manifestado. Ahora, ¿qué pasa con la colocación de estos retenes? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con la situación del trailero más bien? Él está detenido, la gente habla de violencia al bajarlo, él se baja, se entrega. Vaya, ¿qué ocurrió ahí con él? No existe tal violencia, le digo, porque fue uno de los primeros que llegó al lugar y yo vi que el trailero se bajaba de la unidad y los elementos lo conducían hacia otra unidad para abordarlo. Nunca se le golpeó, nunca se le tiró al suelo, y como mencionan, si hubiese quedado en el suelo y con la rodilla de un elemento encima, esa es una posición permitida en una detención, apoyar la rodilla sobre la espalda de un detenido. A pesar de que ya se hubiera entregado, él se hubiera tirado al suelo. Es una forma de prácticamente. inmovilizarlo únicamente, pero no hubo patadas ni nada, digo, porque yo fui uno de los primeros en llegar y vi cómo esta persona fue abordada a la unidad, porque incluso yo tuve que entrevistarme con él en cuanto a la situación del accidente. Don Mauro Chino llama de Itzincab, dice que él vio el accidente, dice que pasó por el lugar y que vio que los policías no tenían chalecos y que solamente una patrulla tenía prendida su torreta, pero la tapaba otra camioneta, dice, y que dejen de mentir porque mucha gente vio el accidente. La policía en este caso sale y hace aclaraciones con respecto al tema. Decíamos que hoy veíamos publicado en un periódico que incluso tiene hasta un croquis de lo que ocurrió esa noche. Efectivamente, así es. Esto para avalar la versión de ustedes con respecto al tema. Así es, nosotros aportamos las pruebas y ahí se encuentran, hacemos mediciones y no estamos mintiendo, o sea, le estamos dando la ubicación exacta de ese puesto de revisión, y a la distancia de la curva se encuentra tal y como se encuentra plasmado en el croquis. Era una hora de mucho tránsito. Había por las 10:30 de la noche, ingeniero Gerardo Ojeda, más o menos. Sí, correcto, a esa hora todavía hay aforo vehicular considerable en el anillo periférico. Sí quisiera yo puntualizarle que todas las cálculos que nosotros hacemos están en base a hechos científicos, a fórmulas científicas. Nosotros nos basamos en el manual de proyecto geométrico de la Secretaría de Comunicaciones, donde nos marca las fórmulas que debemos utilizar y las normas a las cuales nos tenemos que apegar para aplicar algún criterio. Esa carretera está elaborada en base al manual de proyecto geométrico. Con respecto a lo de la señalización, le puedo indicar que todo el anillo periférico está correctamente señalizado. Las curvas tienen señales de indicadores de curva que se llaman señales chevron, son unas amarillas con unas flechas negras. Tienen los llamados fantasmas, que son los alineadores de camino. Tienen señales que indican que deben disminuir la velocidad, señales de bandera que indican retornos. En sí, todo el periférico y este tramo está señalizado correctamente.